Libro de los Salmos, capítulo 16, dice la bendita palabra del Señor en el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice la bendita palabra del Señor en el versículo 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Bien, muy buenos días, tengan ustedes, sean bienvenidos una vez más a este espacio de Bajo la Sombra del Omnipotente, de hoy sábado 11 de diciembre del año 2021. Bien, estamos hablando haciendo un pequeño paréntesis dentro de nuestro estudio del libro de los Hechos, al llegar aquí precisamente a este versículo 22 del capítulo 2 del libro de los Hechos, pues nos encontramos aquí con un interrogante, y pues se nos ha hecho pertinente hacer un pequeño paréntesis para investigar un poquito más a profundidad qué significan esos términos. Es decir, nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos, pero llegamos al versículo 25, donde Pedro, en su discurso a todos aquellos que están allí alrededor, que hay muchos extranjeros allí después del acontecimiento del Pentecostés, Pedro está hablando de su discurso, y Pedro lo primero que dice es que ellos no están ebrios, porque la gente algunos pensaban que era que estaban ebrios, porque empezaron a hablar en idiomas y les entendían, y había un éxtasis allí tremendo con la manifestación del Espíritu Santo. Entonces Pedro tiene que hacerles esa claridad de que ellos no están ebrios, porque apenas son las 9 de la mañana, y más bien usa del argumento de que eso lo había profetizado Joel. Y entonces empieza a explicar acerca de la profecía de Joel, donde él había dicho que el Señor ha dicho que derramaría de su espíritu sobre toda carne, y que los niños profetizarían, los ancianos verían visiones y todo ese tema. Y Pedro usa de Joel, de la profecía de Joel, para explicar que lo que ellos están viviendo en ese momento es apenas el inicio de lo que vendrá en el milenio, un derramamiento total del Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces Pedro ahora sigue su discurso, pero ahora ya no va a usar de Joel, sino ahora va a hablar de la resurrección de Cristo. Ya no va a explicar en su discurso el porqué de la intervención de estos que están aquí hablando en lenguas raras, extrañas. Entonces tiene que explicar y usar de Joel para explicar lo que él va a explicar acerca de ese derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, lo que estamos viendo aquí, mis varones, es apenas el inicio de lo que se dará en el tiempo del milenio. Es lo que les está queriendo explicar. Y sigue su discurso, pero ahora Pedro empieza a explicar la resurrección de Cristo. Y al explicar la resurrección de Cristo, Pedro dice en el versículo 25, porque David dice de él, hablando de Cristo, dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí está Pedro explicando o repitiendo el Salmo 16 en su discurso. Y en el Salmo 16 está apelando, dice, porque David dice de él. ¿Dónde lo dice? En el Salmo 16. ¿Y qué dijo David? Miremos en el capítulo 16, versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Eso fue lo que dijo David. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Hades, o en el Seol, perdón, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso fue lo que dijo David en el Salmo 16. Pero David estaba a la vez profetizando la resurrección de Cristo. Cuando él dice, porque no dejarás mi alma del Seol, está hablando no solamente de la confianza que tenía y la esperanza que tenía David después de la muerte, sino que a la vez estaba profetizando, queriendo o sin querer, pero estaba profetizando la resurrección de Cristo. Entonces, de eso es lo que apela Pedro en su discurso para poder explicar y sustentar lo que está diciendo. Entonces, mire qué bonito que Pedro primero usó a Joel para explicar el tremendo suceso de la venida del Espíritu Santo. Usa de Joel para explicarles. Ahora va a explicar la resurrección de Cristo y ahora empieza a tomar del Salmo 16, donde David dijo, no dejarás mi alma en el Seol. Entonces por eso nos detuvimos aquí, estamos en un pequeño paréntesis, donde pues se nos hace pertinente explicar esos elementos, el alma, el Seol, el Hades, qué significa todo esto. Y pues hemos tratado de explicar, y estamos explicando lo que significa Seol o el Hades. Y ya vimos así a grandes rasgos desde la Biblia que pues no es infierno, que no es propiamente infierno, ni es lo mismo que sepulcro, hablando del Seol o el Hades, a donde va el alma, porque el cuerpo ya dijimos que va a la tumba, el cuerpo del muertico ya sabemos dónde lo ponemos, pero no sabemos el alma, dónde está, no la vemos, no sabemos para dónde cogió. Entonces eso es lo que hemos estado tratando de explicar para avanzar en nuestro estudio del libro de los Hechos, para poder tener un poquito el contexto claro. Y es pertinente hacerlo porque a veces pasamos de largo, pero quedamos con vacíos. Es decir, quedamos con dudas. ¿Y qué será eso? ¿Y qué pasará? ¿Y por qué no? Entonces es bueno ir poco a poco, pero también ir investigando un poquito más acerca de algunos términos que nos encontramos dentro de nuestras Biblias. Y esto aplica para cuando uno lee cualquier libro. No cualquier libro, pues buenos libros, por supuesto, pero hay palabras extrañas y argumentos extraños y conceptos extraños, y es bueno detenerse en la lectura antes de avanzar para poder investigar y poder tener el concepto claro, y eso le da un poquito más de panorama, le amplía el panorama de lo que sigue de ahí en adelante. Entonces por eso es mi intención de detenerme a estudiar juntos, a investigar juntos, a aprender juntos, porque es que yo aquí también estoy aprendiendo. ¿Qué es eso? El alma, los sentimientos, la voluntad, ¿qué es el Hades? ¿Qué es el Seol? Todos esos conceptos que los tenemos de pronto muy acostumbrados a nombrarlos, pero a veces no sabemos qué significa realmente. Entonces, pues avancemos. Ya dijimos que Seol, o en el hebreo, o Hades, es lo mismo, y no es lo mismo que infierno. Ya dijimos, descartamos que no es infierno, porque en el Hades también, o en el Seol, en el Antiguo Testamento, iban también, o van también, los justos, y no sería infierno, porque entonces es como mandar a los justos al infierno. Pero si nota, tampoco es sepulcro, porque encontramos argumentos desde la Biblia que en la Biblia no nos habla de seones, como si habla de sepulcros
es decir, el lugar donde ponemos al muertico. Entonces ya tenemos algunos argumenticos aquí, algunos concepticos claros, y hoy quiero, para terminar ya este paréntesis, explicar dónde está ese lugar, dónde se encuentra el Seol. Es la buena pregunta. ¿Dónde está? ¿En qué lugar del universo, de este vasta creación del Señor, dónde estará el Seol o el Hades? Ya dijimos que tampoco está sobre la superficie de la tierra como un sepulcro. Un sepulcro, cuando se cava una tumba para colocar un muertico, pues máximo se cava 1,50 de diámetro. Pero ¿será que vimos también que el Seol o el Hades tampoco está sobre la superficie de la tierra? Entonces el Seol o el Hades pues está ubicado en el centro de la tierra. Es obvio que el cuerpo de Cristo, entre su muerte y su resurrección, estuvo en la tumba de José, como bien lo dijimos. Y la Biblia también enseña claramente que entre la muerte y la resurrección de Cristo, el alma de Jesús estuvo en el corazón de la tierra. Estuvo en el corazón de la tierra, según dice Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí nota? La Biblia habla sola, mire, ella lo está explicando. ¿Sí nota? Entonces ya nos está diciendo, primero dijimos el argumento que el Señor estaba en el Hades, en ese lapso entre su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque el Salmo 16 no lo sustenta. El Salmo 16 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, hablando del hebreo. Y Pedro, hablando del griego, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Y está hablando de la profecía que hizo David acerca de la resurrección de Cristo. Entonces ya ahí sabemos a dónde fue a parar el Señor o su alma. Su cuerpo fue a la tumba de José, pero su alma fue al Hades. ¿Ahora dónde está el Hades? Pues nos está diciendo que está en el centro de la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 12:40 nos da luz. Volvámoslo a leer. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. ¿Sí nota? Entonces, el término corazón se refiere prácticamente al núcleo o al centro de la tierra. Y la tumba de José no estaba en el corazón de la tierra. Entonces ahí vamos entendiendo que sepulcro es totalmente diferente a Seol o a Hades. Entonces sepulcro no es ni Hades, o Seol y Hades no es sepulcro. No es sepulcro. Entonces estaba el sepulcro de José, estaba más bien, no estaba en el corazón de la tierra, sino más bien estaba en la superficie de la tierra, posiblemente una cueva. Ahora, dice Mateo 12:40, o mejor, Mateo 12:40, cuando hablamos de que el Señor mismo dice que como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el gran pez, así estaría el Hijo del Hombre en su resurrección, en su muerte, perdón, antes de su resurrección, 3 días y 3 noches, y hace la claridad Mateo. Dice, en el corazón de la tierra. Así que Mateo 12:40 no estaba hablando del cuerpo del Señor, y no estaba hablando de la ubicación de la tumba de nuestro Señor. Él estaba más bien hablando de que el cuerpo fue a la tumba de José, pero el alma fue al Seol o al Hades, o lo que él mismo dijo, allá cuando le dijo al ladrón que estaba crucificado al lado de él y reconoció que él era el Hijo de Dios, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que el Señor llamó ese lugar paraíso, es decir, el centro de la tierra. Y puede parecer extraño pensar que Seol en el hebreo o el Hades en el griego esté ubicado en el centro de la tierra. Entonces podríamos decir, ¿a dónde van a parar el alma de los muertos? Al centro de la tierra, al Hades o al Seol. Pero Mateo 12:40 no es el único pasaje que nos enseña acerca de esto. Efesios 4:9 dice la bendita palabra del Señor en Efesios
4:9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, dice Efesios 4:9. Esto está en perfecto acuerdo con lo que está diciendo Mateo 12:40. El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Hechos 2:27, que hace parte del discurso de Pedro, de la predicación de Pedro, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Viéndolo antes, habló, aquí está hablando de David, viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que estos textos aquí pues nos están enseñando que el alma de Cristo fue al Seol o al Hades en el Nuevo Testamento. Mateo 12:40 y Efesios 4:9 que acabamos de leer enseñan que Cristo fue al corazón de la tierra hasta las partes más bajas de la tierra. Así que concluimos aquí entonces que Seol o el Hades está ubicado en el corazón de la tierra o en las partes más bajas de la tierra según Efesios. Y no solo Cristo fue allá, no solo Cristo, sino también otras personas han descendido al Seol, al Hades. Números 16:30, hablando del Antiguo Testamento, dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, óigalo bien, Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Así que Dios hizo algo único con quienes se rebelaron con Coré, allá en el camino por el desierto. Y Dios hizo que la tierra los tragara y descendieran, dice, vivos al Seol, vivos. La mayoría de los hombres muere antes de descender al Seol. Óigame bien, la mayoría de los hombres muere antes de ir al Seol. Pero estos hombres fueron tragados vivos y llevados de inmediato a las partes más bajas de la tierra. Qué tremendo los justos juicios de Dios. Ahora, Números 16:30 dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Esto era diferente de la manera en que la mayoría de los hombres muere, donde Dios explica que estaba haciendo algo único, dice allí, porque Dios estaba haciendo algo único, dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Pues que a una persona en el Antiguo Testamento, antes de descender al Seol, pues primero tenía que morir. Pero lo nuevo que está haciendo el Señor aquí con estos que se rebelaron con Coré, allí en el desierto, es que los está mandando a ese lugar vivos. Tremendo el Señor, insondables son sus caminos. Así que en el caso de la mayoría de los hombres, sus cuerpos van primero al sepulcro y sus almas van al Seol, al Hades. En el caso de los que se rebelaron con Coré, tanto el cuerpo como el alma fueron al Hades. Eso es lo nuevo que está diciendo aquí el Señor. ¿Qué haría? Cuerpo y alma los mandó al Hades, ¿sí notan? Entonces, y fuera de eso los mandó vivos. Así que, de modo que fue una experiencia única y no muy buena experiencia, por supuesto. Así que Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y dice,
y debajo de la tierra. Algún día toda rodilla se doblará ante Cristo. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No el niñito del pesebre, no el niñito de los buñuelos, el Señor. Y Pablo aquí se está refiriendo en Filipenses evidentemente a los seres humanos. Y estos humanos que algún día doblarán su rodilla ante Cristo están en tres lugares, según el versículo 10. Dice, serán humanos que están en el cielo, dice los que están en el cielo, es decir, los que han sido salvados. Pero dice humanos que están en la tierra, es decir, los que aún están vivos todavía. Pero también habla de los que están debajo de la tierra, y es una clara referencia a aquellos que están allí en el Hades, esos malos que están en el Hades, que un día, como dice Apocalipsis 20, que ya lo hemos leído, donde dice, y la muerte y el Hades entregaron sus muerticos y fueron juzgados en el trono blanco, y de ahí fueron echados al lago de fuego. Entonces alguien dice, es que el infierno es esto que estamos viviendo aquí. Este es el infierno. Pero realmente el infierno es mucho más terrible, mi hermano querido, mi amigo querido. Caín, Faraón, Amán, Judas, Hitler y todos esos demás hijos del diablo serán librados algún día de ese Hades. Doblarán sus rodillas ante Cristo y luego serán echados al lago de fuego para siempre, según dice Apocalipsis capítulo 20. Permítame leerle ese capítulo 20, versículo 12, donde dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuando habla de estos muertos, no está hablando de la iglesia, no está hablando de los santos, porque los muertos en Cristo, dice, ya resucitaron primero. ¿Cuándo resucitaron? 1000 años antes, en el arrebatamiento. 1000 años antes, los muertos en Cristo ya han resucitado, o si nos corresponde morir, hemos resucitado primero. Esta es la muerte primera, ya lo hemos explicado. Cristo, las primicias, la iglesia del Señor, todos los santos del Antiguo Testamento y todos los mártires de Cristo, especialmente aquellos allá de la gran tribulación. Esa es la primera resurrección. Aquí viene 1000 años después, viene la segunda resurrección, y de eso está hablando aquí Apocalipsis capítulo 20. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De hecho, hago un paréntesis y aprovecho. Ya el jueves, si Dios permite, arrancamos. Ya estamos al llegar al capítulo 20 en nuestro estudio de Apocalipsis para que ampliemos más el panorama. Entonces mire que aquí está diciendo, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Está hablando de los malos, de los que rechazaron a Cristo, de los que no quisieron nada con Cristo. Esos también van a resucitar, pero ¿para qué? Y entonces dice, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Pues los 66 libros de la Biblia. Los 66 libros de la Biblia les van a ser abiertos. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y aquí va. Y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, oigan esto, y la muerte y el Hades fueron lanzados vivos. ¿A dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí notan? Entonces mire que esta es la esperanza que tienen todos aquellos que rechazan a Cristo. Entonces, como decía hace un momento, si la gente dice que el infierno es lo que estamos viviendo aquí, pues hermano, aquí es un paseo. Esto es un paseo con sus luchas y sus problemas y dificultades que tiene mi querido pecador aquí. Pero el infierno es más terrible, porque muchos pensamos que la gente que muere sin Cristo, que hizo tanto daño a la humanidad, como un Hitler, como un Amán, como un Faraón, como un Caín, como un Judas, que le hicieron daño a la humanidad y se fueron a la tumba,
uno pensaría, se salieron con la suya. Se salieron con la suya, se murieron y vea, no les pasó nada. La justicia no pudo hacer nada. Pero mire que va a haber una, como dicen por ahí, una justicia divina. Que después de 1000 años de reinado de Cristo van a resucitar. El Señor mismo los va a resucitar para que se vayan vivitos, vivitos al fuego de condenación eterna, al castigo eterno. Así como Juan dice por allá en Juan 5, que el Señor dice que hay dos resurrecciones. Juan 5, el mismo Señor ya lo leímos, permítame decirlo, no, donde Él dice que los muertos, primeramente los justos y después los injustos van a resucitar también, y está hablando de esta resurrección aquí, donde los muertos que han sido, que han rechazado a Cristo, que no quisieron arrepentirse, pues mire lo que les espera. Así que el infierno que la gente dice que estamos viviendo aquí, esto no es nada comparable con lo que viene. Así como Pablo dijo, esta es una leve tribulación momentánea, y las tribulaciones de aquí de la tierra no son nada comparables con la gloria que nos espera a los hijos de Dios. Así de igual manera, el infierno que la gente cree que está viviendo aquí no es nada comparable con el lago de fuego que les espera a aquellos que están sin Cristo. O sea que si hoy estás escuchando este mensaje, mi querido, es porque Dios te está dando una oportunidad de que te arrepientas. La única forma de ser librado de ese lugar es a través del arrepentimiento. Es reconociendo a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Es reconociendo que nosotros no nos podemos salvar por sí mismos, ni por buenas obras, ni por muy buenos padres que seamos, ni porque ahorita usted vaya a las clínicas, mi querido actor, mi querida actriz, mi querido personaje famoso, que ahorita coges para las clínicas, a llevar regalitos allá a los niños quemados. Y eso más bien lo haces es para evadir impuestos, no porque nazca del corazón inclusive, y sin embargo eso no te va a librar del infierno, eso no te va a librar del lago de fuego si no te arrepientes. La única forma de ser librados de ese lugar, de ir a ese lugar, es arrepentirse ahora que hay vida, porque mientras haya vida, hay esperanza. Después de muerto, mi querido, ya las narices muertas no huelen flores, así que mi hijo querido, es ahora, mientras estemos vivos, que hay oportunidad de arrepentirnos para librarnos de ese lugar. Y como bien hemos dicho, no solamente librarnos de este lugar, librarnos del justo juicio de Dios. Es lo que el Señor quiere hacer contigo. Así que si hoy estás escuchando, no es casualidad. Mire cuánto te ama el Señor. A pesar de que eres necio, mire cuánto nos ama. Porque nos está dando una oportunidad, porque nos está dando la oportunidad de escuchar su palabra. Un día ya estos medios no nos van a dar permiso de hablar, entonces ya vas a añorar que alguien te hable la palabra. Como dijo, tendrán comezón de oír, pero ya no habrá quien predique. Así que mientras haya oportunidad, hágale, arrepiéntase de sus pecados y vuelva hacia el Señor. Volvamos. Así que por cuanto está ubicado bajo el Seol, hablando del Seol, bajo la tierra, pues no nos sorprende ver que la palabra de Dios dice 22 veces en el Antiguo Testamento bajar o descender al Seol. Génesis, usemos de algunos. Génesis 37-35 dice: y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Aquí está hablando de Jacob, cuando le llegaron sus hermanos, los hermanos de José, que lo habían echado en una cisterna. Y dijeron: no, mire, encontramos la túnica vuelta a pedazos y llena de sangre. De eso fue alguna fiera que lo despedazó. Entonces mire que aquí Jacob no está diciendo descenderé al sepulcro, porque muy seguramente Jacob estaba dando por sentado de que su hijo no estaba en un sepulcro, que alguna fiera lo devoró. Está hablando de las profundidades donde va el alma. Está diciendo descenderé enlutado, o sea, el día que me toque a mí también, un día nos encontraremos con mi hijo José allá en ese lugar, en el Seol. Deuteronomio 32 dice, Deuteronomio 32:22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Y el Salmo 86:13 dice: porque tu misericordia es grande para conmigo
y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Otros textos también hablan de las profundidades del Seol, la altura, pero entonces mire cómo lo habla, cómo lo expresa. Nos pone un marco de distancia entre las profundidades del Seol comparado con las alturas celestiales. Job 11:8 dice, es más alta que los cielos, es más profunda que el Seol. ¿Sí nota? Job está haciendo un comparativo, más alta que los cielos, pero más profunda que el Seol. Ahora el Salmo 139:8 dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú, dice el salmista David. Amós, el profeta campesino, dijo, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. ¿Sí nota? No hay donde esconderse del Señor. En el Nuevo Testamento ya la palabra, recuérdelo, no es Seol, sino Hades. Es descrito como estando abajo. Mateo 11:23 dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y notemos en el contraste entre ser exaltado a lo más alto, pero ser abatido a lo más bajo. Ahora, entonces damos así por sentado de que el Hades o Seol está en las profundidades, en el centro, en el corazón de la tierra. Otro argumentico aquí para Seol es que tenía un tiempo, en un tiempo tenía dos compartimientos. Uno para las almas de los inconversos y el otro para las almas de los salvos. Esto lo enseña claramente Lucas 16:19, donde dice, el hombre rico murió, ¿sí? Y su cuerpo fue llevado, fue sepultado, y el alma fue al Seol. Dice versículo 23 dice, aconteció que murió Lucas 22, Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese era otro lugar era otro nombre que se daba al Seol, el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, alzó sus ojos, estando como en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y ya conocemos la historia. El hombre empieza a pedir y Abraham, ¿qué le dice? Qué pena con usted, pero los que están allá no pueden pasar para acá. Así que en el Seol, en el Hades, se dice que este rico era atormentado por una llama. Y en el versículo 23 continuemos el relato y dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Porque tengo 5 hermanos, dice el versículo 28, adelantando un poquito, lo que dice aquí el rico. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces el señor Abraham le dice, pero hay una cima entre nosotros y no pueden los que están de aquí pasar para allá, ni los que están allá pasar para acá. Entonces el rico le dice, entonces vaya a testificarle a mi familia para que no vengan aquí, para que se salve. Ven, y entonces dice, tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Y qué les dice Abraham? Le dice, pues allá tienen a los profetas, óiganlos a ellos. Entonces, es mientras haya vida que hay esperanza, hermano querido. Una vez más, mientras haya vida,
hay esperanza de oír el Evangelio, de oír la palabra, de tomar una decisión de arrepentimiento y de volverse a Cristo. Así que es un lugar literal, dice el versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este es el lugar al que van después de la muerte las almas de los que no son salvos, ocupado por Abraham y Lázaro en el versículo 23. Dice, y el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, que están en el mismo lugar, pero parece ser que hay un compartimiento, una separación donde los que están aquí no pueden pasar para acá, ni los que están aquí para acá. Entonces no hay limbo. Aquí la Biblia me está diciendo que no hay ningún limbo, ni cosas de ese tipo, ni purgatorio, donde dice la gente, no, eso están en el purgatorio, y entre más misas hagamos, entre más velitas le alumbremos, entre más mi abuelita que murió hace 200 años intervenga por él, más rápido lo van a echar para el otro lado. No, la Biblia no nos habla ni de limbos, ni nos habla de cosas de ese tipo, ni de purgatorios. No lo encuentro, y lo reto a mi querido católico para que la vea. No hay. Es mientras haya vida que hay esperanza, mi querido. Está claro aquí, este texto me clarifica eso, para sustentarle a usted que no hay limbo ni purgatorios, y que después de la misita de 9 noches, y que después de algunas rezos, ya entonces yo lo empujo, le echo un empujoncito allá para que esté en la gloria de Dios. No, hermano querido, es mientras haya vida, una vez más, mientras haya vida, tienes esperanza de arrepentimiento. Después de muerto, bailas, mi querido, dijo el ñero, ya no hay esperanza, es mientras estemos vivos. Entonces, mientras estemos vivos, como le dijo Abraham aquí al rico, le dijo, allá tienen a los profetas. Si usted quiere que no vengan aquí a este lugar, entonces allá tienen los profetas, allá los tienen, que los oigan a ellos, que los oigan a ellos. Hoy podríamos decir, allá tienen a los pastores que les predican, allá tienen a esos evangélicos, cristianos que les prediquen, óiganlos, óiganlos, óiganlos. Es lo que está queriendo decir, trayéndolo a nuestro contexto. Allá están esos cristianos allá que predican en los parques, que van allá a las casas, casa por casa, que a veces usted dice que son tan canzones. Óiganlos, óiganlos, óiganlos. Bien, cerremos otra vez ese paréntesis aquí, que esto se puso bueno. Entonces, ese lugar en el versículo 23 está ocupado por Abraham, y dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así que ese era el lugar, óigame bien, ese era el lugar al que iban los justos que habían muerto. Y este compartimiento era lugar de consuelo, según dice Abraham allí, al rico, y es llamado el seno de Abraham, según Lucas acabamos de leer, en el versículo 16, versículo 23, capítulo 16, versículo 23. Así que podríamos decir que el seno de Abraham es el lugar donde los muertos, donde van los muertos justos, tienen comunión allí, unos con otros, y con Abraham, quien es el padre de todos los creyentes. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Abraham, te haré padre de multitudes? No estaba hablando solamente del pueblo de Israel, estaba hablando también de los gentiles, y estaba hablando de todos aquellos que llegásemos a Cristo. Todos aquellos, es decir, el Señor está diciendo que todos aquellos que lleguemos a Cristo nos convertiríamos en hijos espiritualmente de Abraham. Entonces miren eso. Ahora, ¿quiénes son los hijos que el Señor le prometió a Abraham? No solamente descendencia del pueblo de Israel, recuerde eso, sino además todos aquellos en el mundo, gentiles, que no son judíos, que no somos judíos, pero que nos hemos arrepentido y hemos llegado a Cristo. Por eso dijo, en Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. Y usted y yo hoy somos bendecidos, mi querido creyente, por esa promesa que Dios le hizo a Abraham, porque hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y si tú no lo has hecho, ahí tienes la oportunidad de que te arrepientas de tus pecados y vengas a ser parte del lugar de consuelo allá en el seno de Abraham, mientras espera el magno acontecimiento de 1 Tesalonicenses capítulo 4,
donde Pablo dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero para encontrarnos con Él en las nubes. Mire qué promesa, qué promesa, mi querido. Así que ellos, el Seol o el Hades, también es llamado como el mismo Señor se lo dijo a el que estaba allí crucificado junto a Él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí fue donde también fue Cristo, pero también llevó al ladrón. Pero Cristo resucitó, pero el ladrón se quedó en ese lugar esperando también como buen creyente la resurrección. Entonces Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que es posible, o esto era posible, comunicarse era posible comunicarse entre estos dos compartimientos. Había comunicación, pero no podían pasar el uno al otro porque no, como bien dice Abraham al rico, dice, hay una gran cima entre nosotros, los de aquí para allá no pueden pasar, los de allá para acá tampoco. Lucas 16:24 dice, entonces, él dando voces, hablando de quién, del rico, ¿sí? Hay una comunicación allá en ese lugar, dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, oigan esa conversación, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hoy 2021, a los cristianos tienen, óiganlos. A los evangélicos tienen, óiganlos. Óigalo mi querido pecador. Entonces dice a Moisés, pero entonces él le dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que si se levantara el mismo apóstol Pablo a predicarle al mundo, y de eso tenemos testimonio en el periodo de la gran tribulación, 144,000 predicando, 2 testigos va a haber allí. ¿Y qué va a hacer el mundo? Es decir, ellos van a estar predicando, poniendo a la gente a que se arrepienta, y los van a matar a esos 2 testigos. ¿Y qué va a pasar? La gente, el mundo entero eso va a ser una noticia mundial. Y los van a dejar ahí tirados en la plaza, ni siquiera los van a sepultar a esos 2 testigos. Y los van a dejar tirados y eso van a abrir todas las noticias del mundo, todos los noticieros por todas las redes sociales. Esto va a ser noticia mundial. ¿Y qué va a hacer el mundo? ¡Bravo! ¡Bravo! Van a celebrar la muerte de esos 2 testigos, imagínense. Y fuera de eso, ¿qué va a hacer? Se van a repartir regalos. Algunos lo llaman eso como el año nuevo satánico. Como un año nuevo satánico donde todo el mundo está volcado, echando pólvora. ¡Bravo! Mataron a esos 2 testigos. Pero después de 3 días, el Señor los va a resucitar y se los va a llevar. Eso va a ser noticia mundial. En Apocalipsis está todo eso, ya lo hemos explicado. Entonces, hermano, lo que está diciendo aquí el rico, ay, envíelo para que vaya y les predique, para que no vengan acá. No, hermano, si se levantara el mismo apóstol Pablo a predicar, la gente no se va a arrepentir. La gente no se va a arrepentir, hermano. Entonces eso no se trata del predicador que le pongan para predicar, eso se trata de su corazón. Mire, vino el mismo Jesucristo a predicarles.
El mismo Jesucristo en persona, y el Verbo se hizo carne y vino aquí, predicó y estuvo entre nosotros, dice Juan, y les predicó y les habló, hizo milagros, hizo señales, prodigios y todo eso, y aún así lo mataron. Entonces, hermano, el problema no es del predicador ni del mensaje, el problema es del corazón del oyente, que no quiere oír, que se cierra voluntariamente a la palabra del Señor porque lo confronta. Por eso la gente no quiere oír palabra de Dios, porque lo confronta con su pecado. Ay, háblenos de otras cosas más bonitas, de que 2021 Colombia para Cristo. No, hermano querido, esto va de mal en peor y va a ser peor, hermano. Así de sencillo es. Vienen días malos, tremendos. Usted no sabe qué nos espera en el 2021, hermano. Entonces, el momento de arrepentirse es ahora o nunca. Ahora o nunca. Entonces, que Dios te ayude. Que Dios te ayude, mi querido. Así que, la única manera de poder evitar este suceso, pues es, o mejor, de ir a este compartimiento, digámoslo así, en ese Hades, donde está allí el seno de Abraham, donde está allí el rico que representa a los injustos, y el seno de Abraham, donde representa a los justos. Allá en ese lugar que está separado por una cima, dice Abraham, para evitar ese lugar, si me hago entender, como dijo el rico, dijo, vaya, dígale que vaya a predicar a mis 5 hermanitos, para que se arrepientan y no vengan. Y el que dijo Abraham, dijo, no, si así fuera Moisés mismo a predicarles, no se van a arrepentir. Allá tienen a los profetas, óiganlos, óiganlos. Y hoy podríamos decir, allá tienen a los cristianos, a esos evangélicos canzones, fastidiosos, óiganlos, óiganlos, óiganlos. Mi suegro era muy fastidioso para predicarme, pero un día lo escuché. Un día le puse cuidado, le pongo cuidado a este viejito, ahí como por respeto, a ver qué es lo que tanto dice. Y eso me llamó la atención. Me dijo lo que me tenía que decir, lo que el Espíritu Santo necesitaba para convencerme de pecado, justicia y juicio. Y aquí hace 21 años este muérgano se convirtió al Señor. Entonces, hermano, hay que oír el Evangelio, hermano. No le huya al Evangelio, porque si no quieres ir a parar allá, a ese compartimiento que está reservado para el Apocalipsis 20, cuando el Hades entregue sus muertos. Así que la manera de evitar ir a ese compartimiento en el que hay llama y tormento, pues, y la manera de entrar más bien al compartimiento en que es bendecido con Abraham, es oír y escuchar la palabra de Dios, mientras uno aún está con vida, mientras estamos vivos. Dice el versículo 27 de Lucas. Estamos aquí, estoy haciendo un comparativo aquí con Lucas 16. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y otra? Si es más, hermano querido, si en el periodo de la gran tribulación va a venir un juicio de Dios, hermano, donde la gente va a ser atormentada en su piel, en su piel. Y dice que se van a querer matar, no van a aguantar ese voltaje y se van a querer matar, pero la muerte va a ser quitada por 5 meses. Imagínese ese cuadro. La gente botándose de los edificios. ¡Adiós, mundo cruel! Y yo me imagino que caen como globitos, no se van a poder matar. ¡Me le tiro a ese tren! Nada, no puede pasar nada, porque dice que se van a querer matar. Va a ser tanto el desespero que se van a querer matar, y la muerte huirá de ellos por 5 meses, va a ser quitada. Entonces imagínense. Y yo no podría pensar que la gente va a decir, sí, me arrepiento, me arrepiento. ¿Qué dice? Al contrario, que empuñan su puño contra Dios y empiezan a blasfemar
contra Dios. Si ve que el problema no es el mensaje ni el mensajero, el problema está en el corazón del oyente, una vez más. En el corazón del oyente, que se niega voluntariamente a escuchar la palabra de Dios. Es que leer la Biblia lo vuelve uno loco. Loca está la humanidad por no leerla. ¡Qué tremendo! Así que Lucas 16, 19 al 31, no es una parábola como la gente ha tratado de negar o de decir. Algunos dicen que Lucas 16 es simplemente una parábola, pero no es una parábola. La gente ha tratado de negar estas sencillas verdades que enseñan aquí Lucas 16, 19 al 31, insistiendo que esto es solo una parábola y que por lo tanto, como es una parábola, no tiene nada que enseñarnos sobre el lugar al que va el alma después de la muerte. Y esto pues nos exime, dirían algunos, de nuestra responsabilidad delante de Dios. Como siempre, la gente ha tratado de desvirtuar la palabra para no ser confrontados con su realidad de pecado. Entonces, ¿qué dice la gente? Eso leer la Biblia lo vuelve uno loco. Eso, la Biblia, eso es un libro de religión. Eso, y la gente busca los miles de argumentos y prejuicios para no leerla, para no estudiarla, para no confrontarse con ella, precisamente por eso, porque los confronta con su condición de pecado. Entonces, por eso la gente prefiere ir donde no lo confronten con su pecado, donde no le hablen palabra de Dios, donde le hablen lo que él quiere oír, donde le hablen donde le toleren su pecado, donde le digan, Dios es bueno y te ama así, así te ama Dios, así te ama, porque eres hijo de Dios y eres criatura de Dios, y Dios es tan bueno que envió a su hijo para morir por todos nosotros y nos echó en una misma bolsita a todos. Eso dicen los católicos, a todos nos echó en una misma bolsita y todos somos hijos de Dios. No, todos somos seres creados por Dios, pero Juan 1:12 dice, más a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que prácticamente se arrepintieron, a los que reconocieron a Cristo como Salvador, dice, a esto los ha hecho hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Lea, mi querido católico, que usted tiene una Biblia en su casa ahí en la sala, busca ya Juan 1:12 y léalo, mano, léalo. Hay que leer la Biblia, porque es que la gente dice, es que leer la Biblia lo vuelve uno loco, pero no la han leído. Es que ya esa Biblia fue escrita por pecadores, pero no la han leído, hermano. Uno no puede tener argumentos de peso, hermano, hasta que no haya pasado por ahí. ¿Sí me hago entender? Yo no puedo decir que esté lloviendo hasta que no me haya mojado, hermano, porque así de sencillo es. Entonces mucha gente busca argumentos para querer de alguna manera justificar su incredulidad y no ser confrontados con la responsabilidad que tienen de pecado. Pero llegará un día, hermano querido, en que toda rodilla se doblará. Todos los seres humanos, querramos o no querramos, estamos diseñados para pasar por el filtro de los justos juicios de Dios. Todos, como creyentes, vamos al tribunal de Cristo. El pueblo de Israel será juzgado y también los inconversos tendrán que ser juzgados. Todos, hermanos, como seres mortales humanos, todos ricos. Por eso dice por allá en Apocalipsis, y vi a los muertos, grandes y pequeños, queriendo decir todas las condiciones sociales, estratos sociales. Allá, hermano, su dinero no le va a servir de nada. Allá no le va a servir, hermano, su inteligencia, su fama. De nada le va a servir delante del Señor. ¿Cuál es la única credencial que te va a dar el derecho de entrar al cielo, digámoslo así, si usted quiere ir para el cielo? Hermano, la muerte de Cristo. Que usted haya creído, se haya arrepentido y que haya reconocido el sacrificio de Cristo. Es lo único que usted puede llegar allá al cielo y decir, no soy digno de levantar mi cabeza, como dijo aquel pecador que estaba orando. Dijo, no soy digno de levantar mi cabeza porque soy pecador, pero gracias a Cristo que murió por mí y yo reconozco mis pecados y me arrepiento y los recibo como mi Señor. Entonces, ¿qué dice en el cielo? Dice, entonces, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Es el único requisito, hermano. Allá ni buenas obras, así usted lleve jugueticos ahorita a los hospitales, hermano. Nada de eso le va a salvar su alma, hermano querido. Nada, nada. Y por supuesto hay que hacer buenas obras, porque gracias al Señor por la gente que hace buenas obras. ¿Qué tal todos malos? Todos matándonos unos. Gracias a Dios por eso. Pero sus buenas obras no le van a servir para nada, porque dice en Efesios 2, dice allá que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Por gracia somos salvos. Entonces, es la única forma, hermano, de evitar ese lugar.
de evitar llegar a ese lugar de tormento. Entonces, podemos sacar aquí algunas conclusiones rápidamente. Entonces, como nos hemos estrellado con ese pasaje y nos llevó y nos forzó a hacer un paréntesis para buscar solución o claridad de algunos conceptos como alma. Entonces ya dijimos que alma pues es un concepto mucho más amplio del que nosotros conocemos. Nosotros decíamos que alma es donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, la mente y los pensamientos. Es un concepto platónico, vulgarizado realmente lo que significa alma. Y fue un concepto que usó Pablo para decirnos, nosotros somos tripartitos, cabeza, tronco y extremidades. No, somos alma, cuerpo y espíritu. Pero, entonces, mire que nosotros a veces tenemos el concepto corto porque decimos, en el alma es donde está eso que acabo de nombrar. Y el espíritu es lo que me conecta con Dios porque dice en Romanos 8:16, dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces yo me conecto con Dios, es solamente espiritual, mi espíritu con el espíritu. Pero mire que estudiando todo esto, el alma también se conecta con Dios, porque por eso ya el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. ¿Sí nota? Entonces, desde el concepto de alma se nos amplió el panorama, porque no es solamente... Es más, lo encontramos 755 veces en la palabra nefesh en el hebreo, que significa alma, allá en el hebreo, 755 veces donde tienes total, cada una tiene una interpretación diferente desde la orilla o el contexto donde la pongamos. Lo que nos da aquí a entender es que la expresión alma es un contexto mucho más amplio, es el mismo centro del ser, es el mismo, no solamente es los sentimientos, las emociones, la voluntad, sino es el centro del ser, es el mismo, porque traducido en el nefes, alma, significa ser viviente. Y ya si usted fue receptivo esta semana y la aprovechó bien y tomó apuntes, encontramos que, hermano, el mismo Señor dijo que el alma prácticamente, la palabra nefes, estaba más bien diseñada para polvo de la tierra, donde dice del polvo de la tierra, y fue el ser humano, fue ese ser, un ser viviente. Entonces mire que la palabra nefes nos está hablando no solamente de sentimientos, emociones y voluntad, sino se nos está hablando de un ser viviente, como en el pise en el griego, traduciendo la palabra nefes para alma, y significan lo mismo, significa ser viviente, un ser vivo. Y no solamente está hablando del ser humano, como bien lo dijimos, sino también aún de los animales, seres vivos, seres vivos. Entonces, pudimos ampliar un poquitico más el concepto de alma. ¿Sí nota? No es solamente sentimientos, emociones y voluntad. Eso va mucho más amplio, es el concepto de alma. Pero también nos estrellamos con esta otra palabrita que es Seol. Entonces, alma, nefesh en el hebreo y pise en el griego. ¿Qué significa? Ser viviente o ser vivo. Ahora, ¿a dónde va ese ser vivo, esa alma después de que se muere? Entonces ya dijimos, sepulcro, que es el kever, es donde va el cuerpo. Y el alma va al Seol, es el lugar de los muertos. Ahora sí, mi querida Marvel, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van? Al Hades, mi querida, al Hades, allá van los muertos. Pero ojo, porque los muertos sin Cristo les está esperando un lugar para el día del gran juicio del gran trono blanco, donde ese Hades presentará a sus muertos para ser juzgados y echados al lago de fuego. Pero los muertos que están allí, en el seno de Abraham, digámoslo así, en ese lugar están esperando los muertos en Cristo, que el Señor diga, suene la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero para ser llevados con el Señor en ese momento que se llama el arrebatamiento de su iglesia. Ahora, allá donde van, al Seol según en el hebreo y en el Hades según el nuevo, es la palabra para definir el lugar a donde van los muertos. Digámoslo así, separados, como dijo Abraham, por una gran cima. Es decir, ni los unos pueden pasar para allá, ni los otros para acá. Ni el muerto justo puede venir aquí a predicar para que los que están injustos se conviertan y se vayan para allá, para evitar el lugar de tormento.
porque ya como bien lo dijo Abraham, al rico le dijo, no hermano, así les mande a Moisés, así resucite el mismo Pablo, venga y predique. No se van a convertir. Allá tienen a los predicadores, allá tienen a los evangelistas, allá tienen a los misioneros, allá los tienen. Óiganlos a ellos, óiganlos a ellos, óiganlos a ellos. Así que hoy cerramos con este paréntesis y si Dios nos permite, el martes retomaremos nuestro capítulo 2 ya con estos conceptos un poquito más claros. Ahora para cerrar, hay muchas interpretaciones para estas palabras desde la Biblia y el tema es que todas tienen sustento bíblico y el tema es que tiene su interpretación de acuerdo al contexto donde se ponga, donde nos resulte la palabra. ¿Sí me hago entender? Es como Apocalipsis. Apocalipsis también tiene variadas interpretaciones y todas tienen sustento bíblico. Lo que hay que hacer es ir a la Biblia y donde más peso nos ponga, donde más resalte, allí es donde debemos casarnos con esa aseveración, porque hay muchos, como dije, hay muchas interpretaciones, todas tienen sustento bíblico. Entonces, ¿por qué camino cojo? Hermano querido, para cerrar, finalmente, lo que menos nos debería interesar es, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que vamos para allá? ¿Será que vamos para allá? Lo que finalmente debería interesarnos como cristianos es estar preparados, es estar cada día más unidos a Cristo, hermano. Que lo demás, hermano, dejémoslo al Señor, ya el Señor se encargará de lo demás. Que si está en la profundidad de la tierra, en la superficie de la tierra, que si está allá que donde esté, lo de menos, hermano. No quiere decir que no hay que, claro, hay que estudiar estas cosas y tenerlas, pero no hacer de esto un tema de debates, como algunos. Algunos toman estos temas como temas de, no, que sí, esto es así, el otro no, que esto no, hermano, que yo no voy a discutir con ninguno. Lo único que sí le puedo decir es, hermano, esté preparado, mi querido cristiano, que el día que el Señor venga por ti, hermano, tengas la seguridad de que estás en la presencia del Señor. Y a ti, querido pecador, querido amigo, amiga, que no has recibido a Cristo en el corazón, si quieres evitar también un castigo, pues arrepiéntete ahora que hay esperanza. Como dijo alguien, ¿qué tal que todas estas cosas sean mentira y yo me haya comido el cuento toda la vida creyendo que esto era verdad? ¿Y qué tal que al final de cuentas esto haya sido una mentira? Hermano, pues no perdió nada. No perdió nada porque te llevó a tener un mejor estilo de vida. Pero ¿qué tal que todas estas cosas sean verdad y usted las haya rechazado? Ahí sí, más terrible la cosa. Entonces, hermano, es mejor asegurar la papeleta mientras estemos acá y recordemos que esta carrera que tenemos por delante no es una carrera de la razón, es una carrera de la fe. Y la fe y la palabra de Dios hay dos caminos. Uno, o lo cuestionamos o lo creemos por la fe. No hay término medio. Y uno decide, uno como ser humano decía, a mí nadie me obligó a creer esto, yo lo creo por la fe. Yo lo creo por la fe. Y es sustentado con la palabra de Dios y la convicción que me da el Espíritu Santo, hermano. No hay más. No hay término medio. Entonces el ser humano elige. Recuerde que somos moralmente libres, pero moralmente también responsables delante de un Dios justo. Sea verdad o no sea verdad, hermano, lo único que sé es que nosotros somos seres espirituales, tenemos un destino de eternidad, somos seres eternos donde Dios nos puso su imagen y un día ese Señor vendrá a pedir cuenta de lo que Él mismo hizo. Y como seres humanos, el mismo Señor nos dio la capacidad de tomar nuestras decisiones. O lo rechazamos o lo aceptamos. El ser humano elige. Nadie lo va a forzar a nadie. Aquí nadie va a forzar a nadie. Nadie te va a forzar para que tomes una decisión. Eso es tú mismo allá con Dios, donde tú puedes decirle, bueno, yo reconozco mi condición. El regalo maravilloso que Dios ha dado a los seres humanos es que nos hizo a su imagen y semejanza. Queriendo decir que nos hizo seres espirituales dependientes total y absolutamente de Él. Es como el celular. Usted puede tener un celular de 10 millones de pesos, pero si se le acaba la batería y no tiene el cargador en sus manos para cargarlo, hermano, no le sirve de nada, por más caro que sea. Hermano, así pasa, hermano, con el ser humano. El ser humano, Dios nos hizo conectados para que estemos en conexión con Dios, que estemos conectados con Dios. Somos seres espirituales de eternidad. Por eso todo el mundo busca adorar algo, hay que adorar algo porque por encima de esto hay un ser supremo. Y entonces yo adoro una piedra, adoro la luna, adoro el sol, me adoro a mí mismo, pero hay que adorar algo porque eso está ahí.
somos seres espirituales por naturaleza. Por eso todos los seres humanos le temen a la muerte, porque el ser humano cuando está sin Cristo, la muerte es una tragedia. Uy, ¿a dónde voy? ¿A dónde irán los muertos? Dijo la salmista. ¿A dónde irán los muertos? Pero cuando se es cristiano, cuando ya tú desde la palabra, con la comisión del Espíritu Santo sabes para dónde vas, eso tranquiliza un poco, porque nadie se quiere morir. Yo quisiera vivir 500 años, pero si no, entonces, hermano, un día tendremos que hacer frente a esa realidad, que es la realidad que todos los seres humanos tenemos en común. Todos, hermano, con plata, sin plata, rico, pobre, negrito, blanquito, todos tenemos eso en común. Entonces, que Dios nos ayude y que Dios te ayude a tomar las mejores decisiones. Es lo único que pues le oro al Señor. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta mañana, te glorificamos. Aquí estamos, Señor, una vez más, Señor, revestidos de tu misericordia como seres humanos. Un nuevo amanecer, Señor, Dios de la gloria, aquí en estos países de Occidente, bendito Señor, donde hoy despertamos y abrimos nuestros ojos, Señor, a un nuevo reto, Señor, Dios de la gloria, ver que tenemos vida. Y sin embargo, Señor, Dios de la gloria, a veces quisiéramos no pensar precisamente en la muerte. Y paradójicamente, Señor, nos preparamos para todo en la vida, para todo. Nos preparamos siempre para vivir. Siempre nos preparamos para vivir, para tener un mejor estado de vida. Y sin embargo, casi poco nos preparamos para morir. Y no estoy hablando aquí de que estés pagando un seguro de funerario para que cuando te mueras te echen allá en el cajón y tu familiar no tenga que llevarse esa carga pagando tu sepulcro, tu funeral. Sino que estoy hablando de algo más allá. Es decir, prepararnos para el día que tengamos que entregar este estuche y saber para dónde vamos a parar en este destino de eternidad. Señor Dios de la gloria, hoy oro a ti por esta humanidad. Por esta humanidad, bendito Señor Dios de la gloria. Espíritu Santo, trae convicción, por favor, a los seres humanos. Señor, ayúdanos a entender, a reflexionar, que hagamos un alto en el camino. Porque, Señor, si es bien que nos preparamos para vivir, Señor, nunca nos preparamos para morir. Pero alguien dijo que el que no está listo, preparado, que no se prepara para morir, no está listo y preparado para vivir. Y es una gran verdad. Bendito Señor de la gloria. Es una realidad a la cual todos tenemos que hacerle frente tarde que temprano. Y Señor de la gloria, como bien hemos dicho, la muerte no es el fin de, apenas es la puerta que abre. La muerte es el umbral, es la puerta por donde entra la persona a un destino de eternidad. Y que la decisión que haya tomado de entrar antes a esa puerta, de entrar y pasar por la puerta y el umbral de la muerte, la decisión que haya tomado antes de pasar por ahí, Señor, es la decisión determinante de lo que sucederá de ahí en adelante. Y después de ahí, como dijo Abraham al rico, ya después de aquí, ni lo de allá para acá, ni lo de aquí para allá. Ya hay una gran cima que no podemos hacer nada más. Por eso, mientras haya vida, hay esperanza de arrepentimiento, hay esperanza de reflexionar. Pero tal vez tú me estás escuchando y estás diciendo, pero yo de qué tengo que arrepentirme si yo no he robado, no he matado, yo soy buen trabajador, yo soy buen empleado, yo soy justo, no le hago mal a nadie. Bien, yo te la valgo, sí, yo te creo, no le haces mal, eres buena persona. Pero eso no te salva, mi querido. Eso no te salva, eso no te lleva para el cielo. Eso no te lleva al seno de Abraham ni al seno de Cristo. No, 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 no. Hay que arrepentirse porque todos nacemos con la condición pecaminosa. Todos venimos con la naturaleza infectada por el pecado adámica. Todos los seres humanos la traemos. Desde el momento en que nacemos, ese niñito recién nacido ya viene infectado. Así como tú lo ves, bonito, lindo, con cara de angelito, como me dijeron a mí cuando nací, me dice mi mamá, dice que la doctora tan pronto me vio, dijo, ay, tiene cara de niño Dios. Así nazca con cara de niño Dios, mi querido, pero hermano querido, ya venimos infectados con la naturaleza pecaminosa. Así que por eso es que hay que arrepentirnos, porque la única forma de limpiar esa mancha del pecado es la sangre de Cristo, la que derramó en la cruz por ti y por mí. Es venir a esa cruz y decir, sí Señor, yo sé que solamente mi pecado es tan grande, pero una sola gota de tu sangre preciosa es suficiente para lavar el pecado más negro de cualquier ser humano.
Vengo a ti y me arrepiento y te reconozco como mi Salvador, porque soy consciente de que vendrán juicios y que si estoy en esta condición y me encontraran estos juicios así, estaría en graves problemas. Por eso hoy me arrepiento de mis pecados, vengo a ti, Señor, hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando los libros sean abiertos mi nombre figure allí y no tenga que ir a parar al lugar de tormento. Y Señor Dios de la gloria, ayúdame a vivir en lo que queda en esta temporalidad, agradándote a ti, viviendo para ti, así creciendo en ti, conociéndote cada vez más, haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, dile allí, gracias por salvarme, gracias por venir a mi vida, gracias por lavar mis pecados, gracias, Señor. Y hoy te pido, Señor, por esta humanidad, que traigas convicción, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Y oro por la iglesia del Señor en la tierra, bendito Señor, que estemos preparados, Señor Dios de la gloria, Padre amado, que estemos haciendo lo que corresponde, que preparemos el vestido, como dice en Apocalipsis 19, que preparemos el vestido de novia para cuando venga el esposo por la novia y Dios de la gloria, podamos, Señor Dios de los cielos, partir contigo, Señor. Gracias te doy, bendito Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, Padre amado, por darnos claridades en muchos conceptos que a veces no los teníamos claros. Gracias, te alabo, te bendigo y te glorifico, y a ti te doy la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se ha ido el tiempo. Que el Señor me les bendiga, que tengan un feliz fin de semana. Recuerden que mañana domingo, 2 servicios en nuestra iglesia, Centro Cristiano de Alabanza y Restauración de Suacha, León 13. Allí estaremos a las 7 de la mañana y estaremos a las 9 de la mañana con transmisión por estos medios, pero la transmisión para estos medios no es para usted que se quede bajo las cobijas allá. Ah, bueno, venga a ver, mija, tráigame el chicharrón y yo voy comiendo aquí, voy mirando el pastor. No, hermanos, para estos medios es diseñado, hermano, para personas que verdaderamente no pueden asistir al culto, hermano, que están incapacidades, que tienen dolencias, que están pasando por situaciones de salud, hermano. Es para ellos, hermano, no, esto no es para usted, así que no se me malacostumbre, hermano, le hago esa claridad. Que el Señor te bendiga, un abracito para todos, chao, bendiciones.